definición, ¿ya? Hemos dicho hartas cosas, hartos elementos, ¿ya? Yo no les voy a dar una definición, no pretendo dárselas, porque conociéndoles, ustedes cuando yo les pregunte, se van a aprender la definición que yo les doy de memoria. Y yo no quiero, por favor, por nada del mundo, que ustedes aprendan cosas de memoria. Este no es un curso de memoria. Sí, esa es una pregunta ontológica la que nos hace Andrea. ¿Ya? Una pregunta ontológica, aristotélica, ser o no ser. Y ni de eso estoy seguro, decía Aristóteles. Entonces, no hay una única forma de aproximarse a la investigación, a comprender la realidad. ¿Qué hace la investigación? Busca comprender la realidad. Depende del paradigma. Ahí el verbo es comprender. Si yo digo la investigación la metodología es una forma de aproximarse a comprender la realidad, ¿en qué paradigma estaría? Interpretativo. Eso, ven que además tenemos, de acuerdo al verbo que utilizamos, nos podemos ya casar independiente con un tipo de paradigma, ¿ya? Que nosotros definimos, ¿ya? Porque yo digo, no hay una única forma de aproximarse y transformar la realidad. Y ahí estoy. En el ¿Desde crítico. dónde me... Ya, desde un paradigma, el tiro crítico. ¿Ya? Por tanto, hay varias formas. Y dado un poco que normalmente la investigación, su propósito final, su propósito de investigar es que generamos más conocimiento sobre la realidad, como yo les decía. ¿Ya? O sea, siempre investigamos para generar mayor conocimiento en la realidad. Sea interpretativo, sea positivista, sea crítico reflexivo. ¿Ya? Estamos generando nuevos conocimientos. Y para eso primero podemos ver, claro, tanto en la forma en que los seres humanos comprendemos la realidad, y aquí viene un tema importante, ¿cómo comprendemos la realidad? ¿Ya? ¿Cómo básicamente vamos a comprender cómo comprenden la realidad los seres humanos? Y allí podríamos decir, bueno, los seres humanos comprenden la realidad a partir de un contexto cultural. ¿Ya? O sea, son las culturas la que determina la forma de comprender la realidad. ¿Qué me dicen ustedes con esa formación? Es la cultura, ¿cierto?, la que nos ayuda a comprender la realidad, la forma en que comprendemos. ¿Cómo, profe? O sea, es como la etnografía o algo así. No. Me... Es la cultura, la forma que nos ayuda a comprender la realidad. En cierta parte sí, porque igual nos entrega algunos patrones como de cosas que debemos hacer, que debemos creer. ¿Ya? Pero ¿a qué se refiere entonces esta idea de cultura, por ejemplo? Que le estoy dando. Esa categoría aquí es importante que la podamos comprender. Es un modo de vida que tenemos Ya, los seres humanos. excelente, modos de vida. Y si además son modos de vida, ¿ya? O sea, si son modos de vida, son también modos de creer y de creencias. ¿Ya? Y también si son modos de creencia, son modos de interpretar, ¿ya? Porque yo voy a creer de acuerdo a las interpretaciones que yo voy haciendo. ¿Me entienden? Y no todos son iguales. Y no todos son iguales. Y las culturas, ¿cierto?, no son iguales. Podemos, ¿cierto?, mirar de manera distinta una realidad. Profe, ¿eso es como el relativismo cultural o algo así? Sí, o más que el relativismo, porque diría yo que tiene que ver más con la interculturalidad. ¿Ya?
Porque no hay una sola cultura universal, ¿ya? Por más que en cierta medida la globalización nos intente imponer una cultura mundial que es mayoritariamente urbana, responde a estilos de vida urbanos, ¿cierto? Independiente de que hay en el planeta Tierra un alto concentramiento de la población en el espacio urbano y que el estilo de vida es más o menos en la lógica de este consumo, ¿cierto? Hay otras culturas que lo ven de otro modo, ¿ya? Por tanto, la cultura en la que estamos va a ser fundamental para que yo pueda construir la realidad, ¿ya? Por ejemplo, lo que quiero decir yo es que el mismo Chile, por ejemplo, ¿ya? En este mismo territorio en el que habitamos, Chile, ¿cierto? Y si yo los invito y los traslado del Biobío al sur, ¿ya? Al sur del Biobío, entramos justamente a un territorio que es el mismo, es parte del territorio nacional, ¿ya? Pero que las cosas y la comprensión que hay sobre la realidad es bien distinta, fíjense, ¿ya? Cuando en los veranos la gente llega a Pucón, ¿han escuchado Pucón, cierto? ¿Alguna vez por ahí? Sí, pero no lo conozco. Quiero Sí, ¿Lo conocerlo. lo conocen? mismo, ¿Ah? la pobreza. Es que no lo conozco, profe, pero sí lo he escuchado y dicen que es muy lindo. Pucón, ¿cierto? Que llega mucha gente de vacaciones, de veraneo, es como el Viña del Mar del Sur, ¿cierto? Llega toda la gente y todo. Y todos miran al volcán Villarrica y dicen, wow, qué lindo que es el volcán Villarrica, ¿ya? Y toda la gente que mira el pueblo, o sea, perdón, que mira el volcán desde el pueblo, toda la gente que está vacacionando, ¿ya? Lo que ve cuando mira el volcán es un volcán. Obvio, ¿cierto? Uno dice, es obvio que es un volcán, no cabe duda. Pero ahí mismo, en ese mismo territorio, desde otra cultura, se puede comprender esa realidad de otra manera, ¿ya? Y por ejemplo, para las comunidades mapuches que viven en torno o alrededor justamente del volcán Villarrica para nosotros, para ellas y ellos no es un volcán, ¿ya? Sino que lo llaman Ruca Pillán. Y Ruca es casa y Pillán es espíritu. Por tanto, cuando ellos ven el volcán, no ven un volcán, lo que ven es la casa del espíritu. Profe, ¿y le hace sacrificios, digamos, le van a dejar comida a ese espíritu? Como en otras Claro, cosas. todos los años se hacen los guillatunes, ¿ya? Y el guillatún, ¿cierto? Que es una ceremonia mapuche, ya que todas las comunidades mapuches la celebran, pero tienen su divinidad. ¿Ya? En el mundo mapuche, Dios se asemeja a la palabra ñem, ¿ya? Solo que el ñem es entendido como un ser protector, ¿ya? Y no tiene figura humana, siempre está asociado a elementos de la naturaleza, ¿ya? Ahí hay otro elemento que, de acuerdo a la cultura, se interpreta de manera distinta, ¿ya? Cuando nosotros decimos Dios, automáticamente le fijamos una cara, ¿ya? Si yo les digo Jesús, ustedes fijan una cara blanquita, rubiecita, ojos azules, ¿ya? Aunque, Porque, profe, el otro día salió que había otro Jesús que era como más morenito. claro, justamente salió porque Como debería ser. porque la imagen que salió de Jesucristo, ¿cierto? Es una forma también de dominación del mundo. ¿Por qué tenía que ser blanco, rubio y de ojos azules? Cuando en la De realidad, hecho, gente, la imagen que se da, así como, bueno, en las películas y eso, se basa más que nada en la época y en, en los pueblos que existían y donde supuestamente había nacido, me imagino.
Sí, pues el tema es que la investigación que hizo el The History Channel, me parece, y algunos científicos fueron y un poco llevaron a Jerusalén, ¿cierto? Y un poco construyeron las personas, ¿ya? Y por la genética, ¿no? La genética del cuerpo, y la genética del cuerpo, en cierta medida, lleva a que más o menos la forma de los sujetos, ¿ya?, que habitaban en esa zona no eran ni rubios, ni ojos azules, ni tampoco eran blancos. Es más, eran morenos, eran pequeños, de pelo medio sambo, ¿ya? Y no tenían los ojos azules, ¿ya? Entonces, quiero decir con esto, no es que no quiero poner en tela de juicio sus creencias, por ningún motivo. Yo creo que es súper importante que nosotros creamos en algo, pero a mí me gusta, a partir del aprendizaje que yo he tenido un poco compartiendo con los pueblos originarios, en este caso con el pueblo mapuche, un poco esta mirada de un poco construir una realidad, pero una realidad inmersa en el entorno de donde uno está y darle valor a esa naturaleza, ¿ya? Y esa naturaleza termina siendo justamente lo que son seres protectores. Entonces, quiero decir con esto que, gente, la cultura determina la forma en cómo nosotros creemos, ¿ya? Y la cultura es entregada, ¿ya? O sea, normalmente ustedes se forman en la universidad y ustedes hay cosas que creen y son absolutas. Por ejemplo, miren esta imagen que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Una fórmula, ¿Ya? un Que 2 ejercicio. más 2 es 4 siempre. ¿Ya? Es algo que Pero está es... lineal, no se cambia. ¿Ah? Es como algo que está establecido, es como la ley que Sí, está aquí establecida. sí, nos dicen que esto es un acto de fe. 2 más 2 es 4. ¿Y quién discute eso? Yo lo Nadie. discuto. ¿Por qué lo discute? Cuando era chica, habían unos monitos animados que 2 más 2 es igual a pez, porque si se unen los dos, es un pez dibujado. Sí, ya lo vi ya. Gracias. ¿Ven? Entonces, esto determina, ¿ya? O sea, probablemente nosotros jamás vamos a cuestionar que 2 más 2 es 4. Salvo, solo si nosotros estudiamos contabilidad o nos vamos, ¿cierto?, a una cosa ya más matemática y que podamos llegar a que 2 más 2 podría ser otra suma. Si nos vamos a la teoría del sistema, 2 más 2 es más que la suma de sus partes, dicen. O sea, 2 más 2 no sería 4. Es más que la suma de sus partes, ¿ya? Por tanto, es importante la cultura. Qué raro. Es que siempre 2 más 2 siempre había escuchado como 4 y que no, que las cosas se cambian raro. Sí, pues, se puede cambiar. Porque esta es una explicación absoluta, pues. 2 más 2 es 4, claro, nadie lo va a cuestionar. Por eso ahí dice, es un acto de fe. ¿Ya? Bueno, Por es eso, casi como la imagen de Jesús caucásico. ya, bueno, podría ser, pero así no necesariamente nos tenemos que ir un poco contra la religión, por ningún motivo. Hay otros elementos en la cultura que están allí que nosotros las damos por hecho, que las cosas son así, y no las cuestionamos. ¿Ya? Y no las cuestionamos. ¿Se acuerdan de la historia de la pobreza que yo les conté el semestre pasado? De los caciques del pueblo de una comunidad que salían, iban a ver el espacio urbano, iban a una feria, a un mercado, y donde había un niñito comiendo la basura. ¿Se acuerdan de esa historia o no? Yo no estaba. Yo me acuerdo de la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que De la, Rosa. la señora Rosa, muy bien, de la pobreza. No, pero yo les contaba, por ejemplo, una vez en una historia que
yo viví en Brasil mucho tiempo y hicimos un ejercicio una vez con una comunidad guaraní con la que trabajábamos y llevamos un poco a un grupo dos caciques. Los caciques son un poco las cabezas de la comunidad, ¿ya? Las autoridades tradicionales, y los llevamos a ver el mercado de Curitiba, la feria de Curitiba, ¿ya? Y un poco la intencionalidad que había detrás, el experimento, podríamos decir, científico que había detrás, porque este era un grupo de investigadores que estaba detrás de esta experiencia, era para mostrarle a estos caciques, ¿ya? Lo que se les quería mostrar era justamente mostrar comida acumulada, ¿ya? Cuando uno va al supermercado o cuando uno va a la feria, lo que ve allí, ¿cierto? No son solo productos para comprar, en el fondo lo que hay ahí es la comida acumulada, ¿ya? Si uno se cambia el chip y va a una mirada de los pueblos originarios, ¿ya? En los pueblos originarios no se acumula comida, ¿ya? No hay una acumulación de comida, sí se guarda, que es distinto, ¿ya? Hay técnicas de guardar comida, pero no se acumula, ¿ya? Y en el fondo esto era lo que se les quería mostrar a estos dos caciques que nunca habían salido de su comunidad, ¿ya? No tenían fueron prácticamente sacados de un lugar de la selva. Fue un acto bien violento en ese sentido, pero en el fondo se quería ver el choque cultural, ¿ya? Y mientras recorríamos la feria, ¿cierto? A uno de los caciques le llamó la atención un niño chico que estaba en una esquina comiendo, alimentándose de los desechos que iban quedando, ¿cierto? Estaba comiendo basura prácticamente. Basura, ¿ya? Directamente. Y el cacique pregunta y nos llama la atención y nos dice, oye, ¿por qué este niño está comiendo eso ahí? ¿Ya? Y le explicamos que el niño era un niño pobre, ¿cierto? Y él preguntó, ¿pero cómo? ¿Y no puede comer de esta otra comida que está acá? ¿Ya? Que era la comida acumulada, lo que se vendía en la feria, todas las mejores frutas, todo lo que se vendía. No puede comer acá, y le explicábamos, pucha, este niño no puede comer ahí, pues, porque no tiene plata para comprar eso ahí, porque esas cosas que están acá se venden, ¿ya? Y le empezamos a explicar todo este proceso. Y él pregunta, ¿pero cómo él no va a poder comprar? ¿Y él no tiene un papá? Pucha, no tiene un papá y no tiene plata y no puede comer eso ahí, por tanto este niño es pobre y está en cierta medida condenado a esa realidad, ¿ya? ¿Saben lo que pasó, gente? Es que el cacique en ese mismo momento se quiso volver a su comunidad. Le mandó un codazo al otro y dijo, no, vámonos, y nos tuvimos que ir, se acabó la cosa. Y mientras conversábamos para allá y un poco intentábamos interpretar qué había pasado con el cacique, en el fondo, lo que todos nos dimos cuenta es que el cacique no quiso entender la pobreza simplemente, ¿ya? No entendía cómo la gente pasaba, compraba frutas, las mejores, y ahí había un niño que estaba pasando hambre y que estaba comiendo la basura. Y que eso fuera normal para las personas. Pasar delante de un tipo de pobreza y no inmutarse, gente. Que no te pase absolutamente nada. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando uno camina por la calle y ve, bueno, al final la aceptamos. ¿No les parece a ustedes? Igual, no sé, la mentalidad de cacique igual era como un poco clasista, se podría decir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Clasista? A ver. Porque, ¿cómo se llama esto? Porque como que le dio lo mismo si el niño estaba comiendo ahí, siendo que igual puede haber ayudado, puede haberlo, pero no quiso porque no lo quiso entender. Sí, pues no quiso entender la pobreza, o sea, no logró comprenderla, no es que no quiso, no pudo comprenderla, no le hizo en ningún sentido.
¿ya? Porque a uno las cosas le tienen que hacer sentido para que las pueda comprender mejor, ¿ya? ¿Me entienden lo que les quiero decir en el fondo? Siento que fue un choque demasiado fuerte para él culturalmente también, porque me Eso, imagino que él como jefe, me imagino que es jefe de su comunidad, ¿sí? me imagino que producen y él se encarga también de distribuir o de que todos consigan o de que todos tengan la comida necesaria y de que nadie pase hambre. Y a la vez de que también la tierra se regenere y de que tengan los ciclos de cultivo. Y también el contraste del mercado, de que hay una sobreproducción, o sea, de partida eso de la sobreproducción de alimentos, esto ya es un choque para él. Y después ver el contraste con la pobreza, el hambre de un niño, además, debió haber sido demasiado. Yo por lo menos también habría reaccionado de esa forma. Me hubiera molestado demasiado. Sí, es complejo, pues ve, pero ahí tiene que ver un poco con la forma cultural de nuevo. Lo cultural aparece de nuevo, ¿ya? Entonces la cultura marca, ¿ya? También lo que uno cree, lo que uno logra entender y comprender, ¿ya? Es súper marcador el elemento cultural, ¿ya? Hay tres preguntas que son cruciales y que definen una aproximación a la realidad cuando buscamos comprender esta realidad. Entonces, cuando queremos entrarle a la realidad, ¿ya? Primero vamos a tener una pregunta ontológica y que dice relación con ¿existe la realidad? ¿Ya? Y aquí vamos a ver que dentro de los paradigmas hay unos que creen que la realidad existe como tal, o la otra es una realidad que existe en la invención humana, ¿ya? Un poco lo que vemos, como esta idea, ¿se acuerdan de la película Matrix? ¿Conocen la idea de la película Matrix? ¿Cómo Pero olvidarla? Todo esto es una ¿Ah? matriz, profe. ¿Ah? Todo esto es una simulación, profe, nada es real. Por ejemplo, está esa distinción entre cuando vemos qué es la realidad, está en esas discusiones. ¿Qué es la realidad? Piensen en Platón. ¿Qué nos dice, cómo nos responde Platón a esta pregunta ontológica? ¿Qué nos dice Platón a la respuesta ontológica de qué es lo que es la realidad? Karina Muñoz, ¿estás por ahí? Ayúdanos. era como de las cuevas y veía como la realidad, espera, la- ¿Está la Karina por ahí o no? Karina Muñoz no está. Karina Mella. ¿Estás por ahí, Karina Mella? Sí, profe. Hola, qué gusto escucharla. ¿Cuál es su respuesta? Platón planteaba que la realidad es la que podíamos, o sea, existían dos realidades. ¿Ya? Una era la de los sentidos y eso era lo que podíamos como ver y sentir. Y existía otra realidad que era la de los sentidos. Una era la realidad de los sentidos. El otro era el mundo de las ideas. Eso, muy bien. Entonces tenemos el mundo de los sentidos, ¿ya? Profe, La realidad como lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, ¿cierto? Esa Platón la llama la profe, necesito, realidad.
Sí, disculpe, no le escuché. Dígame. Disculpe, sí, también por interrumpirlo. Platón nos explicaba lo que era la realidad a través de un ejemplo de las cavernas, ¿no? Si no me equivoco, ¿Ya? ¿o no? Sí, Es justamente, que el mito de la tenía una caverna. idea, es que tenía una idea, si me acordaba una vez que lo vi, pero explicado de la cuestión de las cavernas, ¿no? Sí, el mito de la caverna. Ah, ya. ¿Ya? No acabo de saber si no me acordaba. ¿Ya? El mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón, gente, es la película Matrix. ¿Ya? La matriz. ¿Ya? Es lo mismo. La misma idea. Los dos mundos. El mundo de los sentidos, la Matrix, o el mundo que está afuera, las ideas. Eso es lo que distingue de Platón. Ah, vale. Gracias. ¿Ya? Se va sobre. Eso es lo que nos responde Platón. Roxana Negrete, ¿estás por ahí? Roxana. Hola, Roxana. No está la Roxana, quedó en evidencia, todos lo vieron y quedó grabado. Pablo Morales, ¿estás por ahí? No, parece que el Pablo parece que en espera, dice. Daniel Norambuena. Daniel. Se fue el Daniel. Ya, como los pillo cuando van aquí, impresionante. Tengo todo anotado aquí para la participación. Increíble. Natalia Maraboli. Hola Natalia, ¿estás por ahí? Tampoco está la Natalia. Y Daniel Norambuena. ¿Tiene malo su micrófono, Natalia? Bueno, pero tiene el teclado bueno por lo que veo. Dígame un poco qué es la realidad para los positivistas. ¿Cuál sería la realidad si yo me paro dentro del positivismo? La pregunta ontológica, ¿qué es la realidad en el positivismo? Natalia Maraboli. Honestamente, ya. Prefiero eso. Gracias, Natalia, porque la sensatez aquí. Ya, entonces, Profe, sí. los positivistas, por lo que entiendo, o sea, como que no se involucraban mucho con la realidad, que el sentido que ellos no era como sentimentalmente se involucraban con la realidad, solamente querían datos cuantitativos. ¿O me No, equivoco? o sea, está haciendo una descripción, pero no es lo que no es a la pregunta que yo le estoy haciendo. Profe, Sí, Ana, Karina acá, perdón, Karina. según el positivista la realidad estaba dada. Falta Ana, ¿usted me iba a decir algo? O sea, iba más con lo de la Karina de que había solamente una realidad que era válida y que estaba ligada a las ciencias naturales, porque ellos creían de que esa era la manera más, ¿cómo se dice?, más objetiva de ver las cosas. Ya, pero ¿cuál era esa realidad, pues? Eso es lo que estoy preguntando. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿cuál es la realidad? ¿Que era singular y tangible? No. ¿Cuál es la realidad La en el experiencia. positivismo? ¿Cuál es la realidad? Única y objetiva.
¡Ah! 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 Gente, ¿cuál es la realidad en el positivismo? ¿La ciencia? Esa es una forma de, ya vemos que la ciencia siempre es la forma de interpretar, comprender la realidad. En el El método positivismo, ustedes han dicho hartas cosas. Si se escucharan lo que dicen y reflexionaran un poco, podrían al tiro sacarlo. ¿Ya? Que el mundo está regido por leyes. No, porque eso es la conclusión positivista. Ah, ya. ¿Ya? Podríamos decir, esa es la conclusión, la generalización que hacen los positivistas. Pero ¿qué es la realidad en el positivismo? ¿Cómo la interpretan esa realidad? ¿Qué es lo que es la realidad? La realidad, gente, en el positivismo es la realidad observable, ¿ya? O sea, el hecho empírico. Yo no puedo suponer nada si no lo observo en la realidad. No hay aquí suposiciones ni cosas por el estilo. Es lo observable, lo comprobable empíricamente. Por tanto, esa es la realidad, la comprobación empírica. Esa es la realidad. Después tenemos la pregunta epistemológica, que dice relación con, ¿es posible conocer esa realidad? O sea, ¿existe la realidad? Ya tenemos distintas interpretaciones ya de la realidad. Si uno lo mira en la física cuántica, gente, imagínense lo que nos dice la física cuántica, que la realidad es muchas a la vez. Yo puedo estar en un momento y en otro en el mismo tiempo, solo que no hemos logrado comprender eso. Imagina, cuando uno entra en la física cuántica y responder esta pregunta de la realidad, wow, gente, es cototo, ¿ya? Pero entonces, primero la pregunta ontológica, ¿existe la realidad? Y tenemos varias explicaciones para eso, varias perspectivas, varias miradas, ¿ya? Científicas, del conocimiento científico, no con las otras formas de conocimiento que también obviamente pueden responder y comprender su realidad, ¿ya? Pero aquí nosotros solo en el conocimiento científico. Y luego de ello la pregunta epistemológica, ¿es posible conocer la realidad? Y luego la pregunta metodológica, ¿cómo? ¿De qué forma podemos conocer esa realidad? ¿Ya? Esas siempre son las tres preguntas, ¿ya? Y obviamente están estas tres preguntas siempre muy interrelacionadas entre sí. Y claro, a veces cuesta, por ejemplo, si yo los mando a leer un paper, una investigación, y yo les digo, identifiquen este paper, la pregunta ontológica, la epistemológica y la metodológica, va a ser difícil que ustedes me puedan definir con exactitud, mire, esta es la pregunta ontológica, esta es la epistemológica y esta es la metodológica, ¿ya? Cuesta ver los límites de dónde empieza una y termina, ¿ya? Y le da paso a la otra. Ahora, siempre estas tres preguntas están en una investigación, ¿ya? Y un poco las respuestas que se pueden dar se pueden agrupar en 4 paradigmas, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Pero les quiero dar 10 minutos para que se estiren, vayan al baño, se tomen un tecito y continuamos.